Shalom, mis amados, bienvenidos una vez más aquí desde Miami. Les transmite el Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. Le vamos a dar continuación al estudio del libro a los Romanos. Esta es la séptima parte y vamos a estudiar desde el capítulo 4, versículo 4 al versículo 18, con el tema engendrados de Dios, haciendo un resumen de los que hemos visto anteriormente. En la primera parte estuvimos viendo el juicio a los gentiles. La segunda parte estuvimos viendo el juicio a los judíos. Una vez determinado que tanto gentiles como judíos son culpables delante de Dios, pasamos a estudiar el tema de la justicia de Dios. Y hoy vamos entonces a continuar con el tema de engendrados de Dios. Comencemos. Los versículos 4 al 6 del capítulo 4 dicen así: Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Tendríamos entonces que hacernos una pregunta de reflexión. ¿Estamos trabajando por nuestra salvación? Si la respuesta es sí, o hay una duda al respecto, entonces tenemos que reevaluarnos por completo. Porque lo que nos está exponiendo Pablo en esta carta es que nadie puede trabajar por su propia salvación y que es bendecido el que se le atribuye justicia, salvación, perdón de pecados, aparte de la obediencia. Continuamos versículos 7 y 8, donde David hace referencia al Salmo 32, versículos 1 y versículo 2. Y ese salmo comienza diciendo Le David Maskil. Y ahora vamos a ver lo que significa Le David Maskil. Dice los versículos 7 y 8 de Romanos, capítulo 4, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Le David Maskil significa de David un poema instructivo, didáctico. ¿Y en qué nos está instruyendo? Por lo que leímos, nos está instruyendo sobre la salvación por fe sin contar las obras. Y esto se ejecutó a través del sacrificio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Repasando lo que hemos visto en otros estudios, sabemos que el nombre de Yeshua en griego es Jesús y el valor numérico de la palabra Jesús es 888. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 4, se nos dice: Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Y esto se produjo cuando Yeshua está celebrando la cena justo antes de que él fuera sacrificado como el cordero de Pesaj. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo del Señor, que está representado en el número 888, se parte? Lo que dice aquí en Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Cuando esto se partió,
cuando se partió el velo en dos, es decir, su carne, se produjo la muerte de él, lo cual numéricamente representa el número 444. En Mateo 15:37 se nos dice, y Yeshua, dando un fuerte grito, expiró, murió, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces espero que hayan entendido el por qué 444 significa la muerte, el sacrificio de Yeshua. Y no por casualidad, el Salmo 32 comienza con la expresión le David un masquil. Esa palabra tiene un valor numérico de le David 44 masquil 400, que suma 444. Por lo tanto, la expresión le David un masquil está hablando de que este es de David un poema instructivo, didáctico, que nos va a hacer referencia a la obra salvadora, redentora de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No por casualidad también la palabra Mikdash, que significa santuario, el lugar donde estaba el arca, donde se derramaba la sangre del sacrificio, también tiene un valor de 444. Igual que la palabra Lujot, que significa tablas, haciendo referencia a las tablas de la Torá que fueron entregadas en el monte Sinaí. El primer juego de tablas fue destruida, haciendo referencia a la muerte de Yeshua, lo cual vale 444 esa palabra. Luego vino el segundo juego de tablas que hace referencia a la resurrección de Mashiach y que al sumar ambos juegos de tablas nos da 888, hablando de la muerte y de la resurrección de Yeshua. Y vamos entonces a ver lo que dice el Salmo 32.1, que lo acabamos de leer en el griego, desde el libro de Romanos. Vamos a ver su traducción al español desde el hebreo. Dice así, de David un masquil, es decir, un poema didáctico sobre la justicia mediante la fe en Yeshua. Feliz es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado está cubierto. Y esa palabra cubierto habla de como que hay un hueco que es rellenado. Y sabemos que el hombre que es descendiente de Adán heredó su naturaleza pecadora, por lo tanto, todo ser humano que nace con un vacío en su corazón y que solamente puede ser rellenado por Yeshua HaMashiach. Por eso, el perdón de pecado hace referencia a que nuestro corazón sea cubierto, rellenado por nuestro Señor Yeshua. Y feliz es aquel Adán, así dice en hebreo. Y Adán se refiere a la humanidad en general. Hay otra palabra que se usa para referirse a un hombre, a un varón, que es la palabra Ish. Pero generalmente cuando se usa esa palabra está hablando de una persona que es temerosa de Dios y que es guardadora de la Torá. Por lo tanto, cuando aquí en el hebreo se usa la palabra Adán, está haciendo una referencia a que esta bendición, esta bienaventuranza, esta felicidad que se refiere al perdón de los pecados, está disponible no solamente para los judíos que son temerosos de guardar los mandamientos, sino para toda la humanidad, incluyendo a todos los gentiles, porque Dios no hace distinción de ninguna persona. Entonces dice, feliz es aquel Adán a quien Hashem diseña sin iniquidad. La palabra aquí, hebrea, habla de diseño, de inventar. Por lo tanto, el Señor en Yeshua nos planificó sin pecado, semejantes a Él. Por eso nos llama hijos. Y en su espíritu no percibe engaño, porque los mentirosos no heredarán el reino
de los cielos. Por lo tanto, Hashem nos diseñó en su corazón sin iniquidad, sin pecado. ¿Y lo hizo cuándo? Lo que dice Efesios 1:4 es, según nos escogió en en Yeshua, antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué momento se fundó el mundo tal cual como lo conocemos, lleno de pecado? Bueno, cuando Adán estaba en el Edén, en el gran Edén, con Eva, y pecaron, pues Dios decidió expulsarlos del gran Edén a un mundo que iba a estar contaminado por ese pecado de Adán. Por lo tanto, desde ese momento de la expulsión, se fundó el mundo como lo conocemos hoy en día, aparte del gran Edén que ya existía. Y el Eterno nos planificó para que volviéramos a ser sin pecado como fue Adán en el gran Edén. Con la diferencia de que cuando el Señor nos vista con un cuerpo incorruptible, ya jamás va a volver el pecado a nuestras vidas ni a la humanidad, porque ese enemigo ha sido derrotado. Según nos escogió en Yeshua antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bendito sea el Eterno. Akadosh Baruj Hu. Versículos 9 y 10. Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión, es decir, los judíos que habían sido circuncidados en la carne, o también en la incircuncisión, es decir, los gentiles que no estaban circuncidados en la carne. Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Pues, y Pablo mismo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque cuando el Señor le mostró la visión a Abraham y le dio la promesa, y él fue justificado por confiar en él, Abraham no había sido circuncidado, ni siquiera había recibido la promesa o el mandamiento de la circuncisión de la carne. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿fue la circuncisión en la carne un prerequisito para la justificación de Abraham? Pues no, ya que Abraham fue justificado antes de recibir el mandamiento de la circuncisión. Y aquí vamos a entrar en un tema importante que ha confundido mucho a la gente, que ha sido malinterpretado. Y vamos a hacer la pregunta, ¿qué es judaizar? ¿Qué significa judaizar? Pues muchas personas, a mí mismo me lo han dicho, cuando yo le hablo a un creyente, no a un no creyente, sino a un creyente, que es importante obedecer al Señor en cuanto al tipo de alimentación que nosotros tenemos, siguiendo una dieta kosher. Cuando se habla del tema, por ejemplo, del Shabbat, muchas veces me tildan de que yo soy un judaizante, que estoy tratando de judaizar, que esas cosas son para los judíos, que esas cosas no son para los cristianos, porque el Mesías cumplió la ley y la ley está abolida. Y eso dista mucho de la realidad de lo que dice la Torá, de lo que dice la Biblia. Y aquí vamos a tratar de aclarar qué significa ese concepto de judaizar. Y para eso quiero llevarlos al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, donde se nos dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Y ahí se está refiriendo a algunos judíos que habían creído en Yeshua como el Mesías. Y algunos prosélitos, es decir,
gentiles que se habían convertido al judaísmo, pero mediante el rito de la circuncisión, y que posteriormente habían creído que Yeshua era el Mesías. ¿Y qué estaban enseñando estas personas? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, aquí el tema es la salvación por fe versus la salvación por obras o por obediencia a los preceptos de la Torá. Y específicamente se está haciendo referencia a la circuncisión de la carne. Entonces, ¿qué es judaizar? Judaizar es establecer un prerequisito aparte de la confianza en la justicia de Dios. Porque cuando Abraham creyó, tuvo confianza, esa confianza que él exhibió le fue contada por justicia sin haberse circuncidado. Sigamos en el tema de judaizar y vamos a conectar Hechos 15 con el libro de Gálatas. En Gálatas 1, 6 a 7 se nos establece cuál es el contexto de la carta, cuál es el tema principal de la carta. Veamos. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir un evangelio diferente. Y ahí está la clave. El problema en Gálatas es que se estaba predicando un evangelio diferente al evangelio de la gracia. Y continúa diciendo que en realidad no es otro evangelio, porque el evangelio es uno solo, las noticias del que es bueno. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Y continúa diciendo la carta de Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 4. Entonces, después de 14 años, hablando Pablo, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y fíjense que esto es lo que sucedió en Hechos 15, que Pablo fue a Jerusalén para reunirse con los apóstoles junto con Bernabé. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Volvamos a Hechos 15, versículo 2. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, ¿ves? Que están conectados con Gálatas, contra ellos. Determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros dos de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Y continúa diciendo, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, es decir, era gentil. O sea, era un gentil que había sido apartado para Dios. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Mashiach Yeshua a fin de someternos a esclavitud. ¿Y qué significa someternos a esclavitud? Es predicar que la salvación es por obras y desmeritar así la salvación por la fe, que es el único verdadero evangelio. Tema, salvación. Volvamos a Hechos, versículos 6 y 8, y dice, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido gran contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos,
Vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el espíritu de santidad también como a nosotros. Y esta es la clave que confirma que un gentil que recibe el espíritu de santidad, pues ya ha sido circuncidado de corazón y ya pasa a formar parte del pueblo de Israel, hijo de Dios. Versículos 9 al 11. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la obediencia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque se le estaba exigiendo, como decían estos falsos creyentes, estos falsos hermanos, que para ser parte del pueblo de Dios tenía que circuncidarse el prepucio, y esto era un requisito para ser salvos. Pero esto no se le exigió a Abraham, porque Abraham creyó sin haber sido circuncidado. Antes, por la gracia del Señor Yeshua, creemos que seremos salvos como también ellos. Y ahora vamos, habiendo aclarado qué es judaizar, que es poner un requisito basado en la obediencia para poder ser salvos, vamos a aclarar el concepto de lo que es caer de la gracia. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 2 al 4. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Mashiach de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Mashiach os habéis separado. ¿Quiénes se separan de Mashiach? Los que se circuncidan el prepucio. Vamos, y aquí nos lo aclara Pablo. Los de Mashiach os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. ¿Cuál es el tema? La salvación por gracia o la salvación por obras. El problema no es circuncidarse la carne. El problema es hacerlo pensando que con eso voy a obtener la salvación. Pero si usted se circuncida, habiendo creído en Yeshua HaMashiach, habiendo recibido el espíritu de santidad, habiendo sido circuncidado de corazón, y usted en su mente lo que quiere es dar un testimonio, una señal en la carne de lo que ya previamente ha sucedido en su corazón, una señal de la justicia por la gracia, por la fe. Entonces no tiene nada de malo ser circuncidado, al contrario, es de bendición. ¿Qué es caer de la gracia? Es pretender la justificación, entiéndase como salvación, por la obediencia de los mandamientos. En Romanos 4:11 dice, y recibió Abraham la circuncisión de la carne por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión de la carne, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, dándole así cabida a todas las naciones para tener acceso a integrarse al pueblo de Israel, para que también a ellos les sea contado por la justicia, como un perdón de pecados. Por lo tanto, ¿qué representa la circuncisión de la carne? Bueno, es una señal, como dice, una señal de qué? De la verdadera circuncisión
que es la del corazón y que se ejecuta en un creyente estando incircunciso de la carne o estando circunciso de la carne. Ambos necesitan ser justificados por fe. Y esto es el sello de la justicia que es por gracia. Versículo 12. Y padre, hablando de Abraham, de la circuncisión, es decir, de los judíos que habían sido circuncidados en la carne a los 8 días de nacido y que habían sido enseñados y criados dentro de los mandamientos, de la observancia de la Torá, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino, y aquí sí hay un requisito, que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era circunciso. Por lo tanto, Abraham es padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, siempre y cuando sigan los pasos de la fe de Abraham antes de ser circuncidados, es decir, que hayan puesto toda su confianza en las promesas de Dios y en nuestro Mashiach Yeshua. Y aquí le vamos a poner un ejemplo de que no todos los que han sido circuncidados de la carne, no todos judíos, es hijo de Dios. Juan 8, 39, 40, le preguntaron a Yeshua y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Entonces, si usted no hace lo mismo que hizo Abraham, que fue creer y confiar en el Señor, usted no es hijo de Abraham. Versículos 41 y 42. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Elohim, Dios. Yeshua les dijo, si Elohim fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo yo voy a decir que soy hijo de Abraham y no creer en quien creo yo, Abraham? ¿Cómo yo voy a ser hijo de Abraham y renegar de Mashiach y de alguna manera darle muerte de creer en una mentira como esa? Si yo creo en una mentira y predico la mentira, soy hijo de la mentira, es decir, soy hijo de Satanás, del diablo, el mentiroso. Por lo tanto, el circuncidado, o sea, el judío que no confía en Yeshua, no es hijo de Dios, espiritualmente hablando. Porque hay una circuncisión en la carne, pero hay una circuncisión espiritual. Y en Colosenses 2, 10 al 11 dice, y habéis sido hechos completos en él, en Yeshua, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. Entonces, ¿de qué te sirve estar circuncidado por el mejor rabino o cirujano del mundo y no estar circuncidado por Mashiach? No me sirve de nada. Abraham es el padre de los que creen en la fidelidad de Yeshua HaMashiach. El único que circuncida el corazón y que no hace distinción entre los gentiles llamados incircuncisión de la carne y los judíos llamados la circuncisión de la carne.
Versículo 13 de Romanos 4, porque no por ley fue dada la promesa a Abraham o a su descendencia, que sería heredero del mundo. Y cuando dice heredero del mundo, no es del mundo contaminado de pecado y de muerte y de injusticia y de maldad, sino heredero del mundo sin pecado, heredero de todas las naciones que se integren al pueblo de Israel. Sino que esa promesa fue por la justicia de la fe, de la gracia, de la fidelidad en Yeshua Mashiach. No por obedecer la ley le fue dada la promesa a Abraham o a sus descendientes espirituales, sino por la justicia de la fe en Yeshua, es decir, la salvación mediante el exhibir fidelidad en la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Versículo 14. Porque si los que son de ley, ¿y quiénes son de ley? Las personas que nacen dentro de un hogar creyente, en este caso se está refiriendo a los judíos, y que han sido circuncidados a los 8 días de nacidos, y no por eso automáticamente se convierten en herederos. Porque si así fuera, entonces los gentiles tendrían que ir a donde nuestros hermanos judíos, hacer el rito de la circuncisión del prepucio, convertirse en judíos para poder ser salvos. Y eso no es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Vana sería la fe y anulada sería la promesa. Y cuando dice aquí de ley, se nos dice la palabra griega ek nomos. Ek nomos es ley, ¿no? Y la palabra ek, como lo vimos en el estudio anterior, habla de que los judíos vienen de adentro y pasan por la justificación de la fe en el Mesías para poder ser hijos de Dios. O sea, es como decir que un muchacho nazca en un hogar cristiano y desde pequeño ha sido enseñado en función al Evangelio, a la palabra de Dios, pero ese niño tiene que tener un encuentro personal con Yeshua, tiene que tener una experiencia directa con Él y tiene que tomar su propia decisión para poder ser salvo. Entonces, ek nomos de ley está hablando de los judíos que vienen a la fe desde adentro hacia afuera. Si los herederos de la promesa fueran los judíos circuncidados en la carne, tendríamos, como les dije anteriormente, que convertirnos al judaísmo según la creencia del Brit Milá, el pacto de la circuncisión, para poder ser parte del pueblo de Dios, lo cual anularía la promesa de Dios a Abraham, que fue dada siendo Abraham incircunciso. Versículo 15. Porque la ley obra ira, y esto también tiende a confusión, a mala interpretación. La palabra griega ahí es orge. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y entonces agarran y tuercen estas escrituras, como dice Pedro, que muchas personas tuercen las palabras de Pablo, que son de difícil comprensión para algunos, y dicen, bueno, entonces la culpa, la ley prácticamente es algo como que malo, ¿no? Porque produce ira. Por lo tanto, si se quita la ley, entonces ya no hay pecado. Entonces Yeshua vino, cumplió la ley, la abolió, la quitó, la eliminó, y a nosotros no tenemos por qué estar cumpliendo los mandamientos de los judíos, sino que estamos salvos por gracia, salvos siempre salvos, no tenemos que cumplir la ley y andamos en la libertad. Eso es un craso error. Primero tenemos que entender que la ley es justa, es santa, es perfecta, como dice el Evangelio, y es espiritual. También tenemos que entender que la ley de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde.
Y eso se nos dice por toda la Torá, por toda la Biblia. Que si la ley es eterna, tú no puedes eliminar lo que es eterno. Vamos a entender qué es lo que significa la palabra orgue. La palabra orgue está numerada en el diccionario Strong con el número 3709 y significa, viene de orgao, que significa abundar, hincharse para oponerse constitucionalmente. Adecuadamente, ira establecida, es decir, surgir de una oposición continua, porque el Eterno se opone continuamente a los deseos engañosos del corazón del hombre, al pecado, a la maldad, a la injusticia, a la muerte. Ira establecida procede de una disposición interna que se opone firmemente a alguien o algo basado en una exposición personal prolongada, es decir, solidificando lo que el espectador considera incorrecto, injusto, malvado. Orgue viene del verbo orago, que significa rebotar. O sea, cuando usted va a hacer una solicitud y no tiene todos los requisitos, lo rebotan. Y usted tiene que regresar, volver y llenar bien los datos hasta que los tenga todos en orden. Bueno, significa rebotar, hincharse, y por lo tanto implica que no es un estallido repentino, sino más bien, refiriéndose a Dios, un sentimiento fijo, controlado y apasionado contra el pecado, establecida. Por eso que la palabra dice que el Señor retrasa su venida, retrasa el juicio para darle oportunidad a que todos los llamados por Él se arrepientan y vayan a los pies de Yeshua y no se pierdan. El Señor va preparando todas las cosas para que en el momento justo y determinado Él exprese toda su castigo y ejecute su juicio por toda la creación. Y vamos a hacer referencia a lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, y ahí se nos aclara bien el concepto de por qué. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. La ley es la expresión de la voluntad y de la autoridad de Dios para el ser humano. ¿No quieres tener temor de la ley? Bueno, no puedes ser hallado culpable en ninguno de los aspectos de la ley. Pues es para ti un ministro de Dios para hacer el bien. Y ahí está el principio del juez que debe defender el debido proceso. Un juez está puesto para defender a la nación. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que, y aquí viene la palabra orgué, castiga al que practica lo malo. La promesa de salvación se le dio a Abraham sin exigirle cumplir la ley. ¿Para qué? Para que el castigo, para que el juicio de Dios no recayera sobre Abraham, sino sobre Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios, sacrificado por nuestras infracciones a la Torá, a la ley. Es decir, la salvación no depende de eliminar la ley, como unos han malinterpretado. Y porque eliminar la ley significaría eliminar el juicio, el castigo del pecado, y no podía eliminarse la muerte, porque el juicio es separar lo bueno de lo malo. Entonces, si tú eliminas la ley, ¿con qué vas a basar el juicio?
Entonces, ¿en qué consiste la salvación? No en eliminar la ley, sino que esa ley y ese castigo y ese juicio se redireccione a Yeshua HaMashiach para que todos los que son de la fe de él sean salvos. El castigo se ejecuta sobre el cuerpo mismo del Mashiach. Por eso la palabra hebrea de ofrenda es Korban, que significa el cuerpo que nos acerca, el cuerpo que nos acerca a Dios. Parafraseando el versículo 15 de Romanos 4, podríamos leer así: porque la ley obra castigo, juicio de Dios. Donde no hay ley que nos juzgue y castigue, no porque esté abolida, sino por encontrarnos inocentes por la sangre de Yeshua, entonces tampoco hay transgresión que se nos pueda imputar, ya que hemos sido perdonados. Espero que esto le haya sido de bendición y de clarificación. Versículos 16 y 17. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, judío circuncidado de la carne, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, que por padre de muchas naciones ha sido traducido, pero dice muchos goim, está bien traducido naciones, pero significa es gentiles también. Padre de muchos gentiles te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice que llama las cosas que no son como las que son? Bueno, tenemos que irnos al libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 23, que dice: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Y Oseas 1:10, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente, como si fuese. Versículo 18 de Romanos 4. Él creyó en esperanza contra esperanza, conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Y finalizamos esta sección del estudio del libro de Romanos con Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, judíos o gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pueblo de Israel, espiritual, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, bendecimos al Eterno y le damos nacer por voluntad de carne, sino por su voluntad. Y amén. Y les deseo que tengan